Bueno, buen día, ¿cómo están? Esperamos que estén todos bien. Nos volvemos a encontrar un sábado más en este contexto. Bueno, hoy vamos a estar abordando estos tres temas, así que vamos a estar viendo bastante contenido. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Así que bueno, vamos a ver capacitación, desarrollo y desempeño, ¿sí? Podríamos empezar por cualquiera de las tres áreas, pero dado como tenemos planteada la ficha, vamos a comenzar por capacitación. Bien, siempre que hablamos de capacitación o cualquier área de recursos humanos, siempre vamos a tener que tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿sí? Es decir, cuál es la importancia que tiene cualquiera de las áreas de recursos humanos. Vieron que nosotros a lo largo de las clases venimos viendo siempre la especificación, la fundamentación, el objetivo fundamental que tiene cada una de las áreas. En este caso, como vamos a hablar de capacitación, lo importante que tengan en cuenta, pregunta de examen que siempre se hace, es esta definición que tenemos acá. Como me cargan en la filmina, vamos a decirle la diapositiva, que es asegurar que los colaboradores de la organización, ¿sí?, cuenten con las competencias que se necesitan para poder alcanzar los objetivos, que pueden ser tanto los individuales de desempeño, como para acompañar los objetivos estratégicos de la organización. Para eso vamos a necesitar este acompañamiento desde el área de recursos humanos, mediante la adquisición y mejora de dichas competencias. ¿Para qué? Para asegurar que hoy las personas tengan estas competencias en su puesto actual, ¿sí?, en su rol actual. Si tenemos que hablar específicamente y ahondar un poco en este objetivo, es importante que tengamos en cuenta que los responsables, ¿están hablando en el chat? Ah, no, pero estamos con nosotros. Ustedes. No, fue por el chiste de los 104 años plus. Sí, se quedaron tentadas las chicas, está bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que el objetivo, entonces acá, si tenemos que profundizar un poco y empezar a analizar lo que es capacitación desde el área de recursos humanos, lo que tenemos que tener en cuenta es que los responsables de la organización puedan plantearse, ¿sí?, la capacitación como una mejora para poder alcanzar estos objetivos estratégicos. Es decir, pensarla y desarrollar aquellas acciones que puedan mejorar las habilidades, las actitudes y las actitudes que necesitan las personas para cumplir su rol de manera efectiva, eficiente, en tiempo y forma, ¿sí? Para eso vamos a ahondar en lo que es el modelo sistémico de capacitación. Esto lo van a tener en profundidad en la ficha, nosotros vamos a hablar de cada una de estas etapas, pero es importante que después profundicen bien en cada uno de los aspectos. Bien, cuando hablamos del modelo sistémico de capacitación, lo tenemos dividido en 4 etapas, ¿sí? El análisis de la necesidad, el diseño, la implementación y la evaluación. ¿Qué significa modelo sistémico de capacitación? Es un proceso, ¿sí?, importante que tiene que tener la organización, que por medio de estas 4 etapas, lo que hace es recabar información, que ahora lo vamos a ver en profundidad, va a tener un proceso en el medio, por medio de la implementación de lo que hayamos analizado y diseñado, y luego vamos a tener un resultado. Esto es todo el tiempo se está retroalimentando y nos da información de si estamos en el camino correcto de lo que estamos intentando mejorar o alcanzar para acompañar a los objetivos estratégicos. Si hablamos del análisis de la necesidad, vamos a tener que dividirlo en 3 variables: el análisis de la organización, el análisis de la tarea y el análisis de las personas. Si hablamos del análisis de la organización, súper importante que podamos leer el contexto en el que está situada la organización, cómo está enfrentando ese momento. Yo pensaba un poco también cuando estaba preparando la clase, cómo nosotros, desde recursos humanos, en el momento que estamos atravesando, cómo nos planteábamos la planificación y el análisis de la organización en el 2019, previo
a la pandemia, o enero, febrero del 2020, y qué pasó cuando aparecimos en marzo, donde pasamos a estar en una cuarentena, a no poder movilizarnos y llevar a cabo otras acciones que ya teníamos pensadas. Entonces, qué importante, ¿no? Replantearnos, salir a pensar distintas alternativas de cómo esa organización se tiene que plantear y enfrentar ese contexto. Una vez que pensamos bien todo esto, que hacemos el análisis de la organización, también tenemos que pensar el análisis de la tarea. Recuerdan que en clases anteriores nosotros veníamos hablando, por ejemplo, de la descripción del puesto. Es muy importante esta herramienta en esta etapa del análisis de la tarea, porque es donde nosotros vamos a hacer un análisis de los conocimientos, habilidades y capacidades que necesitamos tener para llevar a cabo en ese puesto, ¿sí? Esas tareas que debe realizar. Lo más importante de esto es poder hacer un análisis bien detallado, porque si no tenemos bien en claro qué es lo que necesita ese puesto, ese rol, bueno, puede suceder que a la larga en el diseño o más adelante falle, ¿sí? Y por otro lado tenemos que realizar el análisis de las personas. El análisis de las personas implica determinar qué empleados requieren y qué empleados no este momento, este proceso de formación, de capacitación. Sobre todo para poder acompañar en aquellas deficiencias o que les falte para poder seguir cumpliendo con sus tareas. De esta etapa, o sea, de las 4 etapas todas son importantes, pero de esta etapa va a depender de que este modelo sea realmente exitoso y que tengamos un buen diseño y una buena implementación. ¿Sí? Bueno, si no hay duda, sigo. Chicos, cualquier cosa, me avisan. Seguimos con el diseño. Una vez que tenemos el diseño de el análisis de la necesidad, que ya sabemos bien toda esta información que recabamos, vamos a pasar al diseño, ¿sí? Y el diseño va a tener 4 variables: el objetivo, la disponibilidad, los principios de aprendizaje y las características de los instructores. El diseño de la capacitación, como eje principal, va a tener el objetivo. ¿Por qué? ¿Vieron cuando nosotros le damos las fichas para que lean y estudien, que al comienzo de las fichas dice objetivos pedagógicos? Bueno, el objetivo de la capacitación es más o menos lo mismo, o sea, en líneas generales es plantearnos al comienzo de este diseño qué es lo que nosotros, por medio de esa capacitación, necesitamos alcanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr que se aprenda y se implemente en el puesto de trabajo, o que se lleve cada una de las personas que sean capacitadas? En base a saber bien ese objetivo, vamos a poder seguir continuando con el resto del diseño. Después, otra parte importante es la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad significa, por un lado, la disposición de las personas que van a ser capacitadas y la motivación que tengan los participantes. Cuando hablamos de disposición, súper importante entender a quiénes vamos a estar capacitando, ¿sí? Porque, un ejemplo, si nosotros sabemos bien a quiénes, vamos a saber en qué momento, por ejemplo, del mes, podemos capacitarlos, porque no vamos a poder hacerlo en cualquier momento. Si ponemos un ejemplo, yo pensaba el otro día que estábamos hablando de capacitar un call center de retención de productos, o de venta, o de mora. Seguramente en algún momento del mes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un call center de mora, ¿sí? Cuando empiezan a vencer los productos los primeros días del mes, bueno, seguramente si los clientes no abonaron, esos asesores tengan mayor volumen de llamadas salientes o entrantes cuando tengan que realizarlas a mediados de mes, donde ya pasaron la fecha y ya los clientes empezaron a traer mora. Si yo tengo que planificar una capacitación, no lo voy a pensar en ese periodo. Voy a tratar de pensarlo en algunos momentos del mes donde haya más, más disponibilidad, menos necesidad de demanda de llamadas, y ahí voy a poder implementar esta capacitación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, no sé, estoy pensando finanzas.
o el área de liquidaciones. Hay ciertos momentos del mes donde estas personas necesitan llevar a cabo ciertas acciones. Bueno, tengo que pensar en qué fechas van a estar con más disponibilidad para poder avanzar con esta formación. Si no, seguramente no vamos a poder llevarla a cabo y no se va a cumplir con los objetivos necesarios. Por otra parte, también es importante la motivación de los participantes. ¿Por qué? Porque como vamos a ir desarrollando con respecto a los principios de aprendizaje, sabemos que estamos formando a adultos, o sea, capacitando a adultos. Y lo importante de un adulto es que sepa o que entienda o que lo motiva a hacer que lo que lo están formando, capacitando, realmente le es funcional, o sea, le es atractivo, lo motiva, le va a servir específicamente para su tarea. Si no lo toma de esa manera, es muy probable que tampoco sea muy exitosa esa formación. Siguiendo con los principios de aprendizaje, es importante tener en cuenta varias cuestiones. Después van a tener el detalle de cada uno de ellos en la ficha. Nosotros no vamos a profundizar todos, pero lo más importante es entender lo siguiente. Cuando hablamos de los principios de aprendizaje, como les venía diciendo, que vamos a estar formando y capacitando adultos, es importante, hoy en boga está mucho y es real que es así, ¿a quiénes vamos a estar formando? Por ejemplo, no es lo mismo preparar una formación, una capacitación para un empleado que tenga rango etario, para no ofender a nadie, estamos en una generación Y, aquellos de generación Z. Hay que pensar las metodologías, hay que pensar el alcance, cómo llegar a ese público para que la formación o la capacitación sea más atractiva y bueno, logre el objetivo fundamental, que es que se lleven el aprendizaje. Si no, lo mismo, podemos armar una metodología que no alcance o no llegue y sea atractiva para las personas y termine no siendo exitosa también. Básicamente es eso lo más importante con respecto a los principios de aprendizaje. Y después, por último, dentro del diseño, tenemos las características de los instructores. Qué importante es saber, con esto que les decía antes, ¿no? El público al cual vamos a estar formando, porque en base a saber a quiénes y en qué lo vamos a formar, vamos a poder elegir nuestro instructor o instructora, ¿sí? ¿Qué tiene que tener como característica un instructor? Bueno, al principio nosotros nos tenemos que dar cuenta si esa persona contiene el conocimiento previo para poder realizar esta formación, y además qué métodos utiliza, cómo los va a llevar a cabo, cuáles son los más adecuados. Lo importante también que esta persona, las características que tenga, sean que conozca el tema, que tenga buena dicción, que se adapte a su público, al entorno, que tenga sentido del humor, que sea carismático. Es una manera, digamos, atractiva de llegar al público. Bien, una vez que ya tenemos el análisis, hicimos el diseño y demás, vamos a pasar a la implementación. Cuando hablamos de implementación, podemos resumir en 3 variables: métodos en el puesto, fuera del puesto y desarrollo gerencial, pero también podemos pensarlo en 2 grandes universos, ¿sí? Aquellos empleados que no son gerentes, que son más técnicos y operativos, y aquellos que sí son, como indica, desarrollo gerencial o formar a gerentes, ¿sí? Si pensamos en el primer universo, digamos, aquellos que son más operativos y técnicos, podríamos pensar en acciones como aprendizaje teórico-práctico, capacitaciones cooperativas, prácticas profesionales, instrucción en aula, si queremos hacerlo por fuera del puesto. Podemos también hacer simulaciones en el puesto, métodos audiovisuales. Hoy hay mucha innovación tecnológica con todo esto del contexto de pandemia, y hay muchas plataformas e-learning donde uno se puede autogestionar y tiene un montón de cursos
muchas organizaciones están dando no solo las capacitaciones que son propiamente para el puesto, sino también se han implementado un montón de otros tipos de capacitaciones para la formación de la persona extra del puesto. Y bueno, nada, básicamente esas serían en líneas generales para esta primera parte de técnicos y operarios. Y si pensamos más en el desarrollo gerencial o aquellas personas que son gerentes, podemos pensarlos en la experiencia en el puesto, como por ejemplo también pensarlo en transferencia de roles, seminarios y conferencias, juegos de negocio, mesas de trabajo. Muchas veces hacen reuniones, ahora debe ser todo por Zoom, me imagino, pero los gerentes generalmente se reúnen, o los directivos se reúnen una vez al año y se hacen distintas actividades donde hacen puestas en común, se habla de los juegos de roles, del desempeño, y esto forma parte también de capacitación y obviamente pensándolo más a desarrollo, que después lo vamos a estar viendo. Bueno, y una vez que ya terminamos con la implementación, que ya llevamos a cabo toda esta acción, vamos a estar pasando a la cuarta fase, que es la fase de indicadores. Yo le digo indicadores porque todas las áreas de recursos humanos deben ser medidas, todas son medidas, por más que sean soft o hard, tienen que tener un análisis y una medición. ¿Qué es lo que vamos a estar evaluando? Lo que nosotros vinimos haciendo hasta ahora, era lo que les contaba al comienzo, cómo analizamos, qué desarrollamos y nos va a estar dando un resultado. Es importante que se haga el análisis y que se evalúe para saber si estamos en el camino correcto, si debemos reformar algo, si hay que actualizar alguna cuestión o nos tenemos que reinventar también. Hay 4 variables que se tienen en cuenta en evaluación, que son la reacción, el aprendizaje, el comportamiento y el resultado. Si hacemos un zoom en cada uno de ellos, vamos a hablar si hablamos de reacción, significa, por ejemplo, cuando hacemos una capacitación, una formación, podemos pedir a las personas que hemos capacitado que al finalizar nos evalúen la capacitación, el contenido, las técnicas que se utilizaron y las características del instructor. Eso nos da mucha información para ver si lo que hicimos estaba bien o es necesario modificarlo. Sí, es como perdón, sí, claro. aclarar, es como la opinión de los participantes de la capacitación, ¿no? O sea, estamos midiendo cuál es su opinión respecto de la capacitación brindada. Exactamente, gracias, Caro. Exactamente, y eso nos va a decir si estamos ok o debemos cambiar alguna cuestión de la capacitación. Si hablamos de aprendizaje, lo que hace el aprendizaje es básicamente mide el cambio respecto al conocimiento o habilidades antes y después de la capacitación. Es decir, podemos muchas veces realizar una previa evaluación, sin decir que es una evaluación como un sondeo a los participantes al comienzo de la capacitación y cuando terminamos de darla. Esto también nos va a brindar información si lo que implementamos fue lo correcto, si se alcanzó el aprendizaje esperado. Ejemplo, el parcial. Exacto, exactamente. Bien, comportamientos. Esto ya es más cuando se mide, o sea, ese aprendizaje, pero en el puesto de trabajo. Es decir, vamos a estar analizando, midiendo el comportamientos y las habilidades ya directamente en el puesto de trabajo. Esto se refiere a la aplicación efectiva de lo que se aprendió en la capacitación y en base a eso también nos va a dar información de cómo fue formada esa persona y la metodología y demás fue lo correcto, o necesitamos ver si es una cuestión de capacitación o tal vez reforzar o ver qué es lo que pasa con la persona y ese puesto, porque a veces no es solamente una cuestión de la persona, puede pasar que esté fallando algo en el diseño del puesto. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y si hablamos de resultado, ¿sí? Resultado se busca medir la utilidad, ¿sí? Que se obtiene. Perdón un segundito, me vuelvo atrás, ¿vale?
Cuando hablamos de comportamiento, vos hace un momento contabas lo del call center, los que cobraban las deudas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, para medir eso podría ser las grabaciones que se hacían antes del que hacía esas llamadas y que se hacen después, a ver si su técnica de manejar esa situación mejoró o no después de la capacitación. Eso sería como la evaluación de los comportamientos después de la capacitación, un buen ejemplo. Exactamente, Caro, excelente aporte. En realidad es así, les cuento porque estoy un poco en el tema, es así, se agarra aleatoriamente llamadas de los chicos durante cualquier momento del mes o de la semana, se le hace como un análisis de los atributos y se ve si realmente, como decía Caro, en la llamada se cumple con lo esperado. Así que sí, efectivamente ese es un ejemplo muy bueno. Bueno, les decía, los resultados se busca medir la utilidad que obtiene la organización por la cantidad de dinero, ¿sí?, que invirtió en los programas de capacitación, es decir, los beneficios derivados en relación con los costos, ¿sí?, de lo que nosotros implementamos y lo que incurrió para aplicarlos. Es decir, acá lo que nos va a dar es el número de lo que nosotros realmente, por medio de un análisis que lo tienen detallado en la ficha, nos da el resultado que nosotros esperábamos o no, ¿sí?, en cuanto a costos. ¿Querés agregar algo acá, Caro? Mira, ahí sí, por ejemplo, ¿cuánto nos costó? Digamos, de nuevo, sigamos con el ejemplo del call center. ¿Cuánto más se cobra ahora después que los empleados del call center de recupero de deuda hicieron el curso? ¿Sí? O sea, si la cantidad de dinero que se recobra en esta nueva etapa es mayor que la que se recobraba antes de ser capacitado. Ese sería un ejemplo de medición de resultados de la capacitación. Exactamente. Gracias, Caro. Bueno, básicamente esto es el modelo sistémico de capacitación. No hay mucho más para agregar acá. Obviamente que después van a tener que leer la ficha para acompañarlo y si tienen dudas nos preguntan. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algo que quieran decirnos, chicos? Si no, seguimos con otro tema. ¿Nada? Bueno. Vamos a seguir con desarrollo entonces. Bueno, importante de vuelta, ya vamos a entrar a desarrollo, pensar el objetivo y la función específica de este área, ¿sí? Como les contaba anteriormente con respecto a capacitación, acá el objetivo de desarrollo, no me corre la filmina, ahí está, se me había tildado, perdón. El objetivo de Dijo desarrollo... Filmina, perdón. Filmina. Estoy con Filmina, me van a retar, me van a cargar todo el día. Estoy como de otra generación, ¿vale? No, ni existía sí. la Filmina cuando vos empezaste a dar clase, vamos. Ay, me encanta. Bueno, está bueno tener multigeneración acá, está bueno eso también. Estoy como Magiclick, claro. Bueno, le decía, desarrollo, volvemos un poco. Asegurar que los colaboradores cuenten con las competencias que requerirá la organización, obviamente siempre pensando a futuro, para el logro de sus planes estratégicos de negocio. Acá, bueno, la gestión del desarrollo, como les decía recién, es básicamente esto, y lo importante es tener en cuenta que es para acompañar esto que decíamos, de que venimos empezando a hablar del principio de la clase. Los objetivos estratégicos, los planes estratégicos de la organización. Como decimos en capacitación, que apunta a preparar a la persona en el puesto actual, acá en cambio desarrollo se refiere a formar, a educar, a acompañar a la persona para un crecimiento profesional a futuro, ¿sí? Para poder después ocupar roles por ahí de más responsabilidad en la organización a futuro. Por eso se tienen objetivos a largo plazo,
Generalmente se intenta que la organización vaya preparando al personal clave que necesitará, bueno, contar con esas personas a futuro, bueno, preparando los talentos, ahora vamos a ver cómo se identifican los talentos, y se busca tener en cuenta que esas personas vayan desarrollando o adquiriendo las competencias necesarias, los conocimientos, las habilidades, actitudes para cumplir estos roles a futuro, ¿sí? Vamos a hablar ahora cómo identificamos los talentos, ¿sí? Cómo vamos a meternos ya de lleno en darnos cuenta cuándo tenemos que identificar estas personas que necesitamos que vayan desarrollándose para acompañarnos a futuro en la organización. Para esto vamos a utilizar esta herramienta que tenemos en la ficha, donde cómo pensamos, cómo se trata de gestionar el desarrollo, ¿sí? Entonces acá lo importante que plantea es esta articulación de las capacidades, el compromiso y la acción, ¿sí? Pero no lo vamos a pensar como algo aislado, sino que también se piensa que estas tres variables en potencial, es decir, cómo puede alcanzar o lograr esta persona a futuro estas competencias, ¿sí? Es decir, cómo va a acompañar ese crecimiento para lograr mayores responsabilidades. Si pensamos las capacidades, es el puedo, como dice acá la imagen, y es los conocimientos, habilidades y actitudes que constituyen la base del talento. Si pensamos en el compromiso, que es el quiero, que es el motor, el que nos impulsa a poder dar lo máximo de nosotros en la organización para poder seguir creciendo y permanecer en la misma. Ahora, si hablamos de la acción, acá dice consigo, sería lo que representa la velocidad que tenemos en responder a aquellas cuestiones de innovación o necesidades de cambio que tenga la organización. Se dice que si nos articulamos en capacidad, compromiso y acción, vamos a tener un talento, vamos a estar identificando un talento. Ahora, si esta persona, como ponerlo como un título para cerrar este punto, es si la persona cumple con estos tres, va a ser que logre lo que quiera, o sea, lo que se proponga lo va a lograr. Ahora, también puede pasar que la persona no cumpla con estas tres cuestiones, y acá es donde empieza a hacer un análisis más profundo de qué pasa en cada caso. Si la persona puede, pero no quiere, quiere decir que su talento está dormido, ¿sí? Si la persona quiere y puede, pero sus acciones no están alineadas con lo que quiere, ¿sí? Tiene buenas intenciones, le está faltando las competencias. Si la persona puede, pero no consigue lo que desea o lo que busca, puede ser que esa persona esté desmotivada, ¿sí? Entonces, desde el área de desarrollo, lo importante es detectar estas situaciones para poder acompañar a las personas a que tengan una buena gestión del desarrollo, ¿sí? Poder identificar cuáles son las necesidades que está teniendo, y bueno, obviamente que acá lo más importante, chicos, es que esa persona también tenga ese compromiso de decir yo quiero desarrollarme, porque podemos estar alineados de recursos humanos, el gerente y demás, ahora lo vamos a ver en los roles, pero puede pasar que la persona no tenga deseos de desarrollar, ¿sí? Que eso es otra cuestión. Caro, ¿querés agregar algo acá o sigo? No, o sea, que el concepto del potencial es un concepto bastante abstracto, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿cómo decide la empresa si uno tiene el potencial de crecer, de estar en una posición más compleja, con más responsabilidades que las que hoy tengo, ¿no? Y este modelo dice, bueno, tiene mayormente el que usan la mayoría de las organizaciones, y se coincide que las personas que normalmente tienen una mayor autoconfianza, digamos, tienen la capacidad y se sienten así como, bueno, yo puedo, yo quiero, yo lo consigo, yo lo voy a hacer, esas ganas de superación,
en general son las personas que tienen el potencial, digamos, porque el desempeño, que después lo van a hablar al final de la clase, es como más fácil de medir porque se basa en cuestiones, en cuestiones que ocurrieron, digamos. El asunto es que el potencial es como tratar de identificar si la persona en el futuro va a poder, si hoy una persona que no tiene gente a cargo, en el futuro va a poder tener gente a cargo. Entonces ustedes imagínense que es una persona, o sea, ¿cómo lo identifico, no? En general las empresas implementan algún tipo de cuestionario que ayuda a los gerentes a evaluar ese potencial. Si yo estoy queriendo evaluar a alguien que tiene una posición individual para saber si puede asumir una posición de liderazgo, seguramente voy a tener preguntas del tipo, bueno, es una persona que tiene capacidad de influenciar a los demás, es una persona que las demás personas naturalmente van y le preguntan cosas, es una persona que genera un espacio positivo, es una persona que toma el liderazgo de las cosas aunque no se las pedamos, o sea, como que son indicadores de que esa persona realmente tiene algunas condiciones de liderazgo. Tener el potencial no significa que uno tenga plenamente la capacidad, seguramente a la persona esa hay que formarla y desarrollarla, y para eso se hace el desarrollo, pero teniendo el potencial es más fácil, ¿no? Por ejemplo, si empiezo a invertir a mí en una empresa, para convertirme en un atleta olímpico, o sea, no va a ocurrir, digamos, a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Probablemente Meli tenga mejores condiciones potencialmente que yo. No, sí, Meli. Bueno. Gracias, Caro. Yo la convoco a Caro porque sé que le encantan estos temas, le apasiona. Entonces está bueno escuchar su experiencia también. Y bueno, obviamente su conocimiento. Bueno, vamos a avanzar con este tema, plan de desarrollo individual. Importante que tengan en cuenta esto porque hoy cuando veamos la actividad de la semana, va a tratarse de este tema puntualmente, plan de desarrollo individual. Entonces, el plan de desarrollo individual, ¿cómo lo pensamos? Bueno, ¿qué es? Es la estimación de las posibles rutas profesionales que una persona puede ser capaz de seguir en función de su potencial, como explicaba recién Caro, preferencias y de las expectativas de futuro que ofrece la empresa u organización. Cuando hablamos del plan de desarrollo individual, es importante pensarlo que vamos a estar detallando, contando, plasmando en un documento cuáles son las competencias que se desean y se necesitan desarrollar, como así también las acciones a implementar y los objetivos. Lo que básicamente importante tener en cuenta las aspiraciones, los intereses, ¿sí? Las fortalezas, las debilidades que tenemos, las áreas de mejora que serían las debilidades. Es como pensarlo también, no sé si alguna vez hicieron, y el que no lo hizo, téngalo en cuenta, la palabra FODA, bueno, a veces hacernos un FODA, hacernos una autoevaluación nosotros, también es importante para poder plantear. Por las dudas, FODA es una sigla que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una matriz que originalmente se utilizaba desde el punto de vista de marketing, para que una empresa analice, digamos de nuevo, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, y las debilidades que tiene frente al mercado y las amenazas, pero también se utiliza mucho a nivel individual, digamos. Si uno empieza a trabajar un poco en su propio desarrollo de carrera, generalmente te dicen que está bueno que hagas tu propio análisis FODA. Tal cual, así es. Justamente cuando uno, no es fácil, el que no lo haya hecho, experiméntelo porque es muy interesante. Uno piensa así, yo me siento y empiezo a escribir y es bastante complicado porque uno tiene que hacer un buen análisis de todas las cuestiones. Y también, bueno, hablando, les decía, el plan de desarrollo, lo importante también es establecerse objetivos, ¿sí?
Después van a tener toda esta información, pero los objetivos tienen que ser SMART. ¿Qué significa? Que tienen que ser objetivos específicos, ¿sí? Que sean medibles, alcanzables, relevantes lo que necesito, ¿sí? Y en el tiempo, un tiempo específico. Para eso van a tener que ponerse plazos, fechas, ¿sí? Estos conceptos que les acabamos de explicar, ténganlos en cuenta porque también los van a necesitar para cuando lleven a cabo la actividad individual de esta semana, que después la vamos a contar en detalle. Para poder avanzar con el plan de desarrollo individual, vamos a abordar uno de los métodos o formas que hoy se tienen muy en cuenta, el 70-20-10, ¿sí? ¿Cómo debemos pensarlo? ¿Sí? Sería la pregunta. 70-20-10 hace referencia a un plan de desarrollo personal que tiene que ver con pensar ese 70%, como dice acá la definición, experiencia en el puesto de trabajo y tareas desafiantes, pensarlo con, por ejemplo, está comprobado que las experiencias más desarrolladoras, ¿sí? De las personas son aquellas que están ligadas directamente con el puesto de trabajo, es decir, cuando están bien, como se diría la jerga, las manos en la masa, ¿sí? Son aquellas acciones que desafían a las personas. Perdón, vale, Sí. O sea, esto es cómo aprendemos más, cómo crecemos más. Entonces, Exacto. es decir, la gente no aprende a ser docente porque solamente estudia didáctica. Obviamente que conocer de didáctica y tener conocimiento es importante, pero convertirte en un mejor docente tiene mucho que ver con esto, con dar clase Tal cual. y exponerte. O Exacto. sea, no alcanza solamente con la formación. Por No. eso es que a los docentes les hacen dar prácticas, digamos, porque en realidad en el propio desafío de ejecutar la acción es donde uno realmente aprende y se aprende más. Y entonces, la recomendación relacionada a esto con el plan de desarrollo individual es que cuando uno piense cómo desarrollar una competencia, cómo prepararse para el puesto que uno quiere tener en el futuro, lo primero que debería pensar es qué acciones de trabajo y de tareas desafiantes podría asumir para desarrollar eso que yo quiero, ¿no? Y entonces, muchas veces, porque el plan de desarrollo individual es de uno, no es propio, ¿no? No le pertenece a la empresa donde uno trabaja, sino es como invertir en vos mismo. Entonces decís, bueno, si yo quiero ser un líder, si yo quiero tener gente a cargo y todavía no la tengo en el trabajo, ¿qué cosas yo puedo hacer que me expongan a situaciones de liderazgo? Exacto, tal cual. Básicamente esto, chicos, es aprender y enfrentarse a situaciones en el puesto de trabajo y tener cada vez más tareas desafiantes. Eso hace que uno adquiera más experiencia, ¿sí? Y sería lo más importante, lo que más tiene peso en este plan de desarrollo, este 70%. Si pensamos el otro 20%, habla de las relaciones con otros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son las relaciones interpersonales, cómo los otros nos ven, nos dan feedback, nuestros compañeros, nuestros jefes, profesores, ¿sí? Acá menciona feedback, coaching y mentoring. Feedback es lo que nos dan el entorno, las personas que nos acompañan en las tareas diarias. Ahora, un coach, por ejemplo, lo que hace es tratar de acompañarte a que mejores competencias, actitudes, ¿sí? Y un mentoring es aquella persona que lo que hace básicamente es transferirte su conocimiento y su experiencia. Te acompaña contándote o aconsejándote, orientándote en las tareas que estás llevando a cabo. Y el otro 10% son cursos de capacitación, entrenamiento y programas de desarrollo. Es decir, ahí en ese otro 10% se va a tener en cuenta todo lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la parte del modelo sistémico cuando hablábamos de análisis. Bueno, esa información también se puede sacar del análisis, de saber qué se necesita o qué necesita esa persona para poder formarse, capacitarse y desarrollarse
en aquellas competencias o cuestiones que le faltan para poder seguir acompañando este desarrollo. Perdón, Vale, quería hacer el siguiente aporte, lo siguiente. Obviamente que para ser médico primero hay que estudiar medicina, ¿no? Totalmente. Y los conocimientos y los cursos y la educación formal son súper importantes. Entonces, primero vamos a decir, estudiamos medicina, 6, 7 años, hacemos la residencia. Después, ¿cómo nos convertimos en un mejor cirujano neurológico? Es de alguna manera, como dice esto, seguramente vamos a tener que dedicar tiempo a seguir formándonos y adquiriendo nuevos conocimientos y estando al tanto de los avances que existen en la ciencia. Vamos a necesitar que nuestros profesores, nuestros maestros de medicina, de neurología nos den feedback, nos aconsejen y qué sé yo, pero lo que más te va a enseñar es haciendo más operaciones. Entonces, este es un poquito el concepto, digamos. Obviamente hay una barrera de entrada. Primero hay que estudiar, pero estamos hablando ya cómo desarrollarnos más allá adelante una vez que tenemos la barrera de entrada del conocimiento, ¿no? Tal cual. Bueno, estoy medio como el tiempo medio ahí, ¿no? Me parece que estoy medio pasada. Sí, lo que pasa que, bueno, como das 2 temas vos y después queda uno, me parece que... Venimos bien. Bueno, vamos a hablar de los roles y las responsabilidades brevemente. Como les contaba al comienzo, es importante que todos estemos alineados y comprometidos de las distintas áreas para poder acompañar este desarrollo. Desde el área de recursos humanos es importante aportar, acompañar, apoyar, dando herramientas, dando soporte, sensibilizar y formar a los gerentes y a las personas para poder ir en este camino del desarrollo. Hay que proponer tecnologías, hay un montón de cuestiones que tiene que hacer el área de recursos humanos para acompañar desde el desarrollo a las personas. Pero también es importante que estén los roles y las responsabilidades de parte de los gerentes, o sea, articulado con los otros actores, los gerentes que apoyen a su equipo, ¿no? Para que realicen planes de desarrollo, y los empleados que sean responsables de su propia carrera, que hay algo que lo comentaba Caro anteriormente. Bueno, la responsabilidad y la iniciativa, ¿no? Importante que cada uno de nosotros tengamos ganas de acompañar este desarrollo, formarnos y capacitarnos. Y también importante entender cuándo necesitamos capacitarnos, desarrollar conocimientos y habilidades, no pensar que sabemos todo. Esto es importante también, porque como siempre estamos desarrollando y acompañando a adultos, y estas personas tienen que asumir la responsabilidad, ¿sí?, de querer ir en ese camino del desarrollo, y que para eso tiene que seguir adquiriendo formación, no solo experiencia, como decía Caro, sino que, digamos, acompañe esta necesidad de seguir adquiriendo competencias. Bueno, otras herramientas que podemos tener en cuenta para el área de desarrollo, bueno, ya vimos identificación del talento, son los planes de carrera y los planes de sucesión. Si hablamos de los planes de carrera, son más de una concepción antigua, como dice en la diapositiva, y es una concepción más antigua, está relacionada con los escalafones, ¿sí? Si pensamos un plan de sucesión, esta consiste en el reemplazo de manera ordenada y planificada de una persona, pues según las características, obviamente que haya tenido todo un plan de desarrollo, y estas características tienen que ser iguales o superiores a la persona que vaya a reemplazar. Si ven acá en la imagen del organigrama, tenemos, esperen que tengo esto acá, ahí está. Tenemos al gerente. Si por ejemplo el gerente se va a la organización o pasa a un puesto superior, cualquiera de los otros gerentes que están abajo están encaminados para poder reemplazar a este gerente, ¿sí? Desde ese lado, digamos, sería el ejemplo para que se entienda lo que es un plan de sucesión. Por ejemplo, acá tenemos el gerente de ventas, el reemplazo A sería el primero que pueda pasar como un cuadro de reemplazo para el gerente general.
¿Alguna duda hasta acá, chicas, chicos? No, perdón, ¿no? Los planes de sucesión en las organizaciones se hacen porque hay puestos claves que no podés tener vacante. O sea, yo no puedo darme el lujo de quedarme sin gerente general. Tal cual. Entonces se supone que la empresa tiene que empezar a pensar, bueno, ¿quién puede suceder al gerente general de los actuales empleados de la organización? Y empieza a pensar cómo lo formo para que cuando el gerente general renuncie o se jubile o qué sé yo, lo que sea, yo tenga a alguien preparado para esa posición. Porque hay posiciones claves que vos no te podés dar el lujo de quedarte con la posición vacante. O sea, parte de lo que distingue a una empresa exitosa, una organización exitosa de la que no lo es anticiparse al futuro. Estar preparado para los desafíos del futuro. Por eso es tan importante la inversión en el desarrollo de la gente, y parte de esto es tener preparado, por lo menos para tus posiciones claves, los planes de sucesión. Tal cual. Bien. ¿Alguna duda, chicas, chicos, hasta acá? No, ninguno. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, para ir cerrando el tema, vamos a hacer la diferencia de lo que vimos de capacitación versus desarrollo. Acá tienen un cuadro que resume básicamente los puntos principales que se tienen que considerar. Si hablamos de capacitación desde el enfoque del trabajo actual, va a estar mirando lo que pasa hoy en el puesto de trabajo de esa persona. Si lo pensamos a futuro, vamos a estar hablando de desarrollo, es decir, el área de desarrollo va a estar acompañando aquellas cuestiones que necesite formar o capacitar o desarrollar la persona para poder cumplir con los puestos futuros. Dijimos, sí, claro. Hoy en el ejemplo, ¿no?, del call center, los preparo para cobrar hoy para que sean más eficientes haciendo su trabajo. Estamos hablando de capacitación. Si detecto que alguien de los chicos de las personas que trabajan en esas posiciones tiene potencial de supervisión, lo empiezo a formar en habilidades de desarrollo, es decir, lo estoy empezando a preparar a la persona para un puesto que hoy todavía no tiene, pero creo que puede llegar a tener en el futuro. Exacto. Después, si lo pensamos desde el marco del tiempo, lo pensamos desde capacitación, que va a ser más inmediato, es más reactiva. Es hoy, necesito hacer algo que, no sé, por ejemplo, el año pasado pasó que muchas organizaciones no estaban preparadas con dispositivos para poder trabajar desde casa o que nuestros clientes se autogestionaran, tanto internos como externos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a implementar desarrollos de información o de sistemas, y se tuvo que salir a capacitar a las personas. Por eso fue más de inmediato, más de una actuación, como dice, reactiva. ¿Por qué? Porque había una necesidad que era el ya. Si lo pensamos más del desarrollo, es más a largo plazo, es decir, en el marco del tiempo vamos a tomarnos el tiempo para empezar a armar un plan de desarrollo para esa persona, teniendo en cuenta un montón de cuestiones, como veníamos hablando antes, y no es que vamos a tener que salir corriendo ya a desarrollar a alguien. Por eso, como decía Caro anteriormente, es importante, cuando hablábamos de los planes de sucesión, que la empresa se anticipe y vaya formando a las personas que el día de mañana pueda llegar a necesitar, y más sobre todo en aquellos puestos claves. Es decir, el desarrollo tiene que ser más proactivo, ¿sí? Y si ya pensamos los objetivos, siempre vamos a pensar que la capacitación lo que hace es corregir déficit de competencias o necesidades inmediatas, como hablábamos recién, y en cambio el desarrollo más de los objetivos a largo plazo, ¿sí? Plantearlos como les contaba anteriormente, cuando hablemos de armar un plan de desarrollo individual, ¿cuáles van a ser a largo plazo mis objetivos? Como les contaba, objetivos SMART, que necesito completar para poder alcanzar ese desarrollo. Y de esta manera, obviamente, vamos a poder detectar a las personas que tengan los talentos
o el talento, mejor dicho, para poder acompañar a la organización en los planes estratégicos y los objetivos que desea alcanzar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No, mentira. Esto ha sido hasta acá el desarrollo. No sé si tienen alguna duda o consulta, si no, si quieren ya Sí, pasamos vamos a lo que- break room. Una pregunta, o sea, ¿te parece, Cris, que la parte que queda de evaluación de desempeño da como para mantener el breakout de 20 minutos ahora? Sí, pero tendríamos que suprimir el último break room. No, ¿por qué no lo hacemos de 10 minutos? Caro, ¿qué decís? Porque para mí en 10 También. minutos resolvemos, Sí. tal Ok, vez. bueno, entonces, Ricky, ¿podés cambiar el tiempo y poner 10 minutos? Sí, en 10 minutos lo hacemos bien. Ok, perfecto. Entonces Bueno, nos bien. vamos, o sea, explicás la consigna y nos vamos a break room. Listo, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Se le van a dar situaciones que ahora la van a ver con sus docentes, donde van a tener que identificar en base a esas situaciones a qué etapa del modelo sistémico que vimos en capacitación corresponde cada una, ¿sí? Y luego van a tener una pregunta, ¿sí? Y van a tener que ver en base a esa situación cuál va a ser la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Bueno, cuando quieran nos avisan y hacemos la magia. Vamos continuando con la clase. El siguiente tema es gestión del desempeño. El último tema que vamos a ver hoy, y no menos importante, de cuál es la importancia de la gestión del desempeño dentro de una organización. Y hay que entenderlo como un proceso continuo que se realiza no solamente en la instancia de la evaluación del desempeño, sino que es un proceso continuo que se debe realizar de manera constante, ¿sí? La primera definición, vale, pasamos al otro slide. La definición de la gestión del desempeño o el objetivo del proceso de gestión del desempeño dentro de una organización es para asegurar el desempeño de los colaboradores, que el desempeño de los colaboradores estén alineados a los objetivos de la organización, garantizando la mejor contribución de cada uno, ¿sí? En gran medida, el cumplimiento de los objetivos o el éxito de las organizaciones depende del desempeño de sus empleados. Por eso es tan importante esta gestión dentro de recursos humanos que no lo podemos dejar de seguir, ¿sí? En esta instancia, digamos, tenemos múltiples propósitos. Por un lado, la retroalimentación, ¿sí? Que los colaboradores tengan un feedback de su gestión, que tengan un horizonte, un norte donde seguir, facilita la comunicación entre los colaboradores y sus jefes, clarifica expectativas, es decir, cada empleado, cada colaborador es importante que sepa qué es lo que se espera de él, ¿sí? Y también qué es lo que uno espera de la organización, qué es lo que uno espera recibir, digamos, de sus jefes, el apoyo, el acompañamiento, el feedback, el coaching, ¿sí? Si querés, Vale, vamos pasando al otro slide. Por un lado, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa el qué hacemos y el cómo lo hacemos, ¿sí? Por un lado, el qué hacemos está relacionado con los objetivos del puesto, a las tareas y a las responsabilidades. Es decir, si yo estoy ocupando un puesto de vendedor, ¿sí? Los objetivos probablemente estén vinculados a el Q de ventas o al volumen de ventas, al volumen de facturación. Entonces, en esta instancia lo que se va a evaluar es que nosotros lleguemos a esos objetivos que están vinculados con el puesto. Y por el otro lado también lo que se evalúa es cómo lo hacemos, es decir, el nivel de desarrollo que se tiene en cada competencia necesaria para desempeñarse exitosamente en este puesto, ¿sí? Hay diferentes métodos de evaluación. Van a ver ustedes que en las fichas hay diferentes puntos que después pueden ir profundizando, pero en general el que más se utiliza es esto, ¿no? De evaluar tanto el objetivo, el alcance de estos objetivos y las competencias, es decir, si el colaborador está
tiene desarrollado esa competencia que se requiere para esa situación puntual o si se quiere, perdón, si se requiere algún refuerzo con capacitación, ¿sí? Pasamos a la siguiente fase. Ciclo de gestión del desempeño. Como yo les decía, esto es un proceso continuo y donde la evaluación del desempeño es solamente un hito en todo este proceso, ¿sí? El proceso comienza con la fijación de expectativas de desempeño. Generalmente, las evaluaciones de desempeño, la gestión de la evaluación del desempeño se realiza o una vez al año o 2 veces al año con revisiones periódicas para ir monitoreando el cumplimiento de lo que se fijó, de las expectativas que se fijó para este colaborador. Entonces, el ciclo comienza con la fijación de las expectativas. En esta instancia, digamos, el empleado puede participar en la fijación de estas expectativas porque, como decíamos antes, ¿no? En el desarrollo uno es protagonista de su desarrollo, entonces es muy bueno que los colaboradores puedan participar en esta fijación de las expectativas de desempeño, ¿sí? Y tienen que ser muy claras, el empleado tiene que estar bien informado de qué es lo que se espera de él, ¿sí? Luego, el ciclo continúa... Perdón, o sea, yo siempre digo que en general nadie se levanta en la mañana para hacer mal su trabajo, ¿no? Y muchas veces se producen desentendimientos entre lo que el otro espera de uno, ¿no? Y entonces en un marco organizacional es muy importante que los jefes clarifiquen cuáles son las expectativas de desempeño, porque la gente naturalmente lo quiere hacer bien, entonces está bueno decirle a la gente claramente lo que yo espero de vos en respecto a este puesto es que le pongas foco a esto, que vendas tanto, o que, digamos, o que cual sea, no sé, liquida sueldos, bueno, que no haya errores, que se pague en tiempo y forma, que pasemos las inspecciones. Entonces, cuando vos le fijás a la gente las expectativas, el ser humano naturalmente va a tratar de hacer un buen trabajo. A veces, si eso no ocurre, puede ser porque no puede, o porque no quiere, o porque no sabe, y ahí volvemos a la capacitación. Pero un aspecto muy importante es siempre recordar que la gente se levanta todos los días y va a trabajar para hacer un buen trabajo. Y si vos no le clarificás las expectativas, es muy difícil que la gente adivine lo que está en la mente de otra persona. Gracias, Caro. Una vez que están fijadas las expectativas y que el empleado sabe qué es lo que se espera de él, pasamos a la revisión periódica y monitoreo del desempeño, ¿sí? De nada sirve que nosotros esperemos un año para que le demos feedback a una persona de algo que hizo mal hace 5 meses. Esto es como hacer una autopsia a algo que, perdón por lo que voy a decir, digamos, a un muerto, cuando ya no podemos hacer nada. Lo importante es acompañar a cada trabajador en ese periodo de tiempo para ir viendo qué cosas podemos ir corrigiendo y ahí es donde aparece el coaching, ¿no? El acompañamiento, Perdón, el darle feedback. ahí aparece una cosa. Es muy importante, a veces los jefes se olvidan y las personas de recursos humanos debemos recordárselos, que la revisión periódica no es para marcar los errores, nada más. Es para, y sobre todo, o sea, los jefes tienen que hacer 2 cosas. Una es alentar lo que está bien, las conductas que están buenas, las cosas que están pasando que son buenas. Eso es mucho más importante que marcar los errores. O sea, el jefe tiene que... La evaluación de desempeño no es para decir, te equivocaste en esto, esto lo hiciste mal, esto no llegaste a tiempo. La evaluación de desempeño es decir, muy bien en esto, muy bien en esto, muy bien en aquello, y tendrías que poner un poco más de foco en esto y en esto. Gracias, Caro. Sí, es cierto, esto es muy motivante, incluso
más motivador que la remuneración económica que muchas veces está acompañado de este cumplimiento de desempeño, ¿no? El que te den una palmada en la espalda y dice, venís bien, venís cumpliendo con lo que se espera de vos, está buenísimo, esto es el feedback positivo. Pasada la revisión y el monitoreo, pasamos al coaching, es decir, si hay algunos puntos a reforzar, algunas áreas de mejora, de implementar algún mentoreo, algún coaching para poder descubrir esos puntos ciegos que por ahí el empleado tiene y poder ayudarlos a cumplir los objetivos. Perdón, no me maten, pero acá aparece de nuevo la palabra coaching y hoy también la mencionó Vale digamos, como una de las acciones de desarrollo, ¿no? El coaching y el mentoring. Y acá hay otra acepción del coaching, ¿no? Porque el coaching que está más relacionado con la capacitación es ese coach externo que a veces se contratan en las organizaciones, sobre todo para algún personal clave, profesionales, que aplicando una técnica específica y una formación específica de coach, se convierte como en una especie de espejo de la persona y se dedican a tratar un tema para mejorar algún tema puntual. Eso, digamos, se utiliza mucho para desarrollar algunas competencias. O sea, yo tengo un problema de que no logro controlar mis impulsos y soy demasiado emocional, entonces mi jefe me dice, mira, tenés muchísimo potencial, pero tendrías que trabajar en eso, te ofrezco pagarte 4 o 6 sesiones de coach para que un coach profesional te ayude a resolver ese tema que realmente te está trabando tu desarrollo. Y el coach, a través de preguntas, te va a ayudar a que vos mismo cambies tus paradigmas respecto de esa situación. El coach que hace un jefe es distinto. El coach que hace un jefe es como el entrenador de fútbol que te prepara para las tácticas, que incluso desde el costado de la cancha te da indicaciones de cómo mejorar la jugada, porque tiene una visión más amplia de tu trabajo. Entonces son a veces dos palabras, es una sola palabra que se utiliza con distintas acepciones. Aprovecho para decir que el mentoreo, como bien dijo Valeria, es más cuando una persona que tiene experiencia, que no necesariamente es el jefe, a veces el jefe también puede hacer un poco de mentoreo, da consejos a partir de su propia experiencia de vida y profesional, ¿no? Entonces, el coaching que vemos acá de parte del jefe no es el mismo coaching que vimos antes en el tema de desarrollo. Perdón. Genial, gracias, Caro. Continuando con el ciclo, llegamos a la instancia de la evaluación del desempeño, como decía anteriormente, suele hacerse una vez al año, donde vamos a tener tanto los objetivos y las competencias que se evalúan. Recuerden siempre que vamos a evaluar lo que nosotros propusimos a ese empleado al inicio del ciclo, ¿no? No vamos a comparar su desempeño con un compañero, sino que más bien evaluar, hacer esta contraposición, digamos, de lo que se fijó como expectativa, como objetivo, con el resultado final después de un periodo de tiempo. Una vez que tenemos la evaluación del desempeño y tenemos los resultados de la evaluación, se vuelca en una matriz de resultados. Ahí, en la evaluación del desempeño también, a la hora de implementar, si es una autoevaluación o si lo hace el jefe, hay instancias de calibración donde la persona se reúne con su jefe para ver, para darle feedback de ese resultado y después implementar acciones de capacitación y desarrollo en caso que se requieran. Y después también retroalimenta a otras subáreas de recursos humanos como compensación, ¿sí? Entonces, ahí se cumple todo el ciclo, todo el proceso de gestión del desempeño, y lo importante es que se lleven de este módulo es que la gestión del desempeño no es solamente hacer una evaluación de desempeño una vez al año, sino que más bien es un proceso continuo que requiere de seguimiento durante todo el año, ir pasando por estas diferentes etapas del ciclo, ¿sí? Bien,
Vale, si querés pasamos a la siguiente. Utilidades de la evaluación del desempeño, es decir, ¿para qué nos sirve esto? Por un lado, nos sirve como orientación para el mejor desempeño. Como decía Caro, ¿no? Todos los empleados se levantan para tratar de dar lo mejor de sí. Si la persona no llega a los objetivos, probablemente dentro de la organización hay algo para rever, entonces sirve para orientar el mejor desempeño y la motivación, siguiendo con el siguiente punto, el estímulo del rendimiento. Digamos, yo todos los días me levanto esperando a que me desafíen, que me den nuevas tareas, nuevas responsabilidades que me desafíen y que me motiven, y que esos objetivos sean realistas, que sean alcanzables. Esta técnica SMART que habíamos visto en la anterior, que daba Vale, la clase de Vale, también aplica para la evaluación, para plantear los objetivos, ¿no? Que sean alcanzables, que sean medibles, que sean realistas y que estén fijados en un espacio de tiempo determinado. Fomenta la comunicación entre el empleado y el jefe, ¿sí? Esta instancia de feedback, de reunión, de calibración, donde yo puedo sentarme y tener un diálogo con mi jefe, con mi supervisor, ayuda mucho a la relación y a la comunicación. Ayuda a detectar las necesidades de capacitación y de planes de desarrollo. Si vemos una persona que está con una evaluación de desempeño que constantemente está sobresaliendo, digamos, o está por encima de lo que se espera de su desempeño, probablemente estemos frente a un talento o una persona que está pidiendo tal vez más responsabilidades, y lo que pueda acarrear también que ese talento se nos vaya, ¿no? Si no lo aprovechamos. Estimación de potencial, que luego va a retroalimentar al subproceso de gestión de talento. La definición de incrementos salariales, muchas veces el resultado del desempeño está atado a una variable por meritocracia o por cumplir con determinados objetivos. Y la definición de promociones. Y no está acá, pero también sirve para la desvinculación, es decir, una persona que no está cumpliendo con los objetivos de la organización, que su desempeño viene siendo muy bajo, también nos puede dar un indicador de que esa persona probablemente ya no esté alineado a los objetivos de la organización. ¿Sí? Y hay muchas organizaciones que cuando el desempeño baja tienen una evaluación de desempeño especial, digamos que es como un plan de mejora de desempeño corto, ¿no? O sea, lo que se hace muchas veces es cuando una persona se está atendiendo que su desempeño tiende a bajar, se implementa lo que se llama eso, un plan de mejora del desempeño. Tal vez si el periodo de evaluación de esa organización es anual, se hace una evaluación, se hace un plan de mejora de desempeño para los próximos 3 meses, con objetivos mucho más concretos, medibles, y con mucho más monitoreo y coaching de parte del jefe durante ese periodo, generalmente acompañado también por la persona de recursos humanos. Y entonces la idea es que la persona pueda salir adelante. Acá hay una pregunta: ¿para qué tipo de puesto? ¿Para qué tipo de puesto? Si podés, Gisela, clarificar lo que estoy diciendo, los planes de mejora de desempeño, o no sé, se hacen este plan de mejora a corto plazo. Sí, ok. Bueno, lo que pasa es que depende mucho de la organización, ¿no? Hay organizaciones que no tienen este sistema de plan de mejora de desempeño. Es una buena cosa de hacerlo, y se puede hacer para todos los puestos, digamos, ¿no? El asunto es que no se implemente como un preanuncio que vas a ser echado, ¿no? Porque eso no es la idea. O sea, si uno implementa en una organización un plan, estos planes de mejora del desempeño tienen que ser con el objetivo de sacar a la persona de esta situación de mal desempeño y llevarla adelante y volverla a convertir en un empleado que cumple con las expectativas del puesto y de la organización. Pero se puede hacer para todos tipos de puestos,
pero depende mucho de la cultura de la organización y de cómo está el clima interno, porque de nuevo, si tenemos un sindicato y una relación muy tensa, probablemente un plan de mejora de desempeño pueda ser entendido como el inicio de un conflicto, pero es una excelente forma, los conceptos son similares al del ciclo de evaluación de desempeño, nada más que se hace por un periodo muy corto y para ayudar a una persona para mejorar cuando su desempeño no está a la altura de las circunstancias. Por ahí llevando al ejemplo de call center, digamos, en el call center hay una evaluación del desempeño casi que diario, y generalmente cuando las personas no cumplen con los objetivos, cuando los objetivos son numéricos se pueden dividir en cuartiles, entonces trabajar con el Q4, que está muy por debajo del objetivo, en plantear planes de acción, planes de capacitación para que puedan cumplir los objetivos. Entender también que la rotación temprana de los empleados es un indicador que afecta mucho a los negocios de las organizaciones, entonces uno por ahí cuando no llega a los objetivos, decidir desvincular a esa persona no siempre es la mejor opción, sino que más bien es desarrollarlo, trabajarlos para que puedan llegar a los objetivos. Vale, pasamos a al siguiente slide. Bien. ¿Quiénes podrían evaluar el desempeño? ¿Sí? Esta es una pregunta interesante que vamos a tratar que vamos a responder. Es decir, tradicionalmente, el enfoque tradicional, quien es el más, teóricamente está mayor preparado para poder evaluar el desempeño, es el jefe o el gerente, ¿no? Esto es en el enfoque tradicional. Hoy en día existen otros métodos, como por ejemplo la autoevaluación, donde la persona que está siendo evaluada tiene una mayor participación, tiene la posibilidad de poder revisar, reflexionar de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora, y funciona muy bien cuando las expectativas o los objetivos que se fijaron, ¿sí?, también fueron realizados de forma conjunta con el jefe. Entonces, en procesos donde incluye la autoevaluación, probablemente incluye también la evaluación del jefe, pero después hay una instancia de reunión, de calibración, donde los dos ponen por ahí, hacen la puesta en común de qué es lo que evaluó cada uno sobre la gestión. Fomenta mucho la autocrítica, la reflexión, esto de ir reconociendo cuáles son las oportunidades de mejora, por eso es muy interesante este modelo. Después tenemos evaluaciones de pares, que las evaluaciones de pares pueden servir como una información complementaria a otras evaluaciones, donde nos va a dar quizás indicios de potenciales líderes o personas que tienen esta capacidad de influenciar al otro, es decir, si sus pares lo tienen como un referente en el área o en el puesto, en el sector. Generalmente se recomienda hacerlo en grupos medianos o grandes grupos, porque estas evaluaciones generalmente son anónimas y cuando el grupo es muy chico uno puede llegar a inferir quién fue el que lo evaluó de esa forma. Las evaluaciones de clientes y proveedores, esto viene del concepto de calidad total, donde medir medir el desempeño de los colaboradores mediante encuestas de clientes o encuestas de proveedores nos da una información también relevante, es decir, mi cliente interno que consume los servicios que yo le estoy proveyendo, si está conforme con esto que le estamos ofreciendo. Y los clientes externos también funcionan de la misma forma. Y las evaluaciones 360 que complementa, digamos, tanto la evaluación de jefe, la evaluación de pares, la evaluación de clientes y proveedores, ¿sí? Ahí tenemos una visión global y también la evaluación de las personas que tenemos a cargo, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo, nosotros evaluamos el desempeño de nuestros líderes y eso funciona como retroalimentación para ellos también, para que puedan seguir trabajando sobre aquellos puntos que quizás nosotros como colaboradores consideremos que le está faltando. ¿Bien? ¿Vale? Bien. La relación de la gestión del desempeño con otras subáreas y funciones de recursos humanos, por un lado. La capacitación, ¿sí?, nos sirve los resultados de las evaluaciones para poder implementar planes de capacitación, para seguir mejorando las competencias de nuestros colaboradores.
Desarrollo y sucesión, esto que les decía, una persona que está sobresaliendo o que tiene un resultado superior a lo que se espera de su puesto, en trabajar en planes de desarrollo y que pueda también participar en planes de carrera para poder suceder a un líder o a un gerente dentro de la organización. Retroalimenta también al área de compensación y beneficios. Muchos de los resultados de desempeño están atados luego a un incremento salarial. Muchas veces cuando el área de compensación y beneficios piensa un incremento, hay incrementos que son cross, que son transversales, que son iguales para toda la organización. Por ahí doy un 20% de aumento a todos los empleados y después una parte variable que está atado a estos resultados, ¿no? Al desempeño y también al potencial que tiene la persona dentro de la organización. La evaluación de desempeño también retroalimenta a las descripciones de puesto para seguir revisando constantemente este documento que nos sirve después para otras funciones del área. ¿Dudas, consultas? ¿Venimos bien hasta acá? De tiempo vengo perfecto, ¿no? Sí. Genial. ¿Nos queda algún otro slide? Creo que esta era la última, ¿vale? ¿No? Bien. Vamos a pasar al breakout room y después nos tomamos un tiempito para poder explicar la actividad semanal. ¿Bien? Ricky. Vamos para allá entonces. Gracias. Vamos a explicar entonces el trabajo de esta semana, que lo va a explicar Vale, pero ya el título nos dice algo. Vale, estás compartiendo como la ya el título dice algo, es una actividad individual, no es por dupla. O sea, Exacto. cada uno. Bueno, adelante, Vale. Bueno, justamente eso que dice Caro, importante, porque veníamos acostumbrados a trabajar en dupla, va a ser individual porque, importante, obviamente es un trabajo práctico para la materia, va a tener corrección, pero como yo le decía a los chicos, traten de aprovecharlo, ¿sí? Tomarlo con un análisis para ustedes, obviamente leyendo el material, pero en esta actividad individual deberán diseñar su propio plan de desarrollo individual. Para eso nosotros ahora después Cris va a compartir el material, pero ahora se los vamos a mostrar también, un template donde van a tener las categorías que tienen que completar. Lo importante es que hagan un análisis propio, una introspección, para que piensen y se enfoquen en lo que ustedes o el puesto que ustedes quieren acceder. Quizás estén en el puesto o no, eso no lo sabemos nosotros, ya nos vamos a enterar cuando hagamos la corrección. Y lo importante es que deben completar las competencias que tienen que desarrollar, las competencias que necesitan adquirir para seguir desarrollándose y las acciones concretas que van a llevar a cabo para desarrollarlas, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá en la pantalla, si me permiten un minuto, justamente lo que hablamos del famoso template. Es este Word donde van a tener las categorías, ahora después Chris lo va a compartir, y lo que tienen que completar, y además van a tener un Word con la explicación de cada una de estas categorías, ¿sí? Como acompañamiento. Una vez que lo completen, obviamente como todos los trabajos que vienen haciendo, lo envían a su docente y tienen hasta el lunes a las 23:59 minutos. Nada más. No sé si querés agregar algo, Caro. Sí, digamos de nuevo, esta es una herramienta que muchas organizaciones tienen en práctica, o sea, le hacen pensar a la gente su plan de desarrollo para que en un proceso, digamos, normalmente de organización, les haces un workshop a los trabajadores para que entiendan todas estas distinciones que estuvimos viendo hoy nosotros y como las que están en el material, y los invitas a cada uno de los trabajadores a que piensen su plan de desarrollo individual. Generalmente, después que el trabajador arma su plan de desarrollo individual, lo habla con su jefe. Y bueno, y su jefe debería apoyarlo, incluso aconsejarlo de cómo manejar su plan de desarrollo. En este caso,
lo vamos a hacer vivencial. Como decía Vale, me parece importante que piensen si todavía no están trabajando, porque hay personas que todavía tal vez nunca trabajaron, o están trabajando en otra cosa, nada que ver con esta profesión. Bueno, piensen en cuál es su trabajo soñado, qué les gustaría hacer cuando empiecen a trabajar. Y piensen, el template es lo que se completa, ahí hay una pregunta en el chat, el template es lo que se completa y le mandan al profesor. Yo siempre cuento una anécdota que ahora es ridícula por cuestión de tiempo, que cuando yo estaba estudiando la carrera como ustedes, y todavía no había trabajado nunca, yo empecé a estudiar la carrera a los 17 años, y no había trabajado nunca, y bueno, quería empezar a trabajar, tenía más o menos 20 años, y digo, bueno, a ver, para conseguir trabajo en algún lugar, ¿qué sé hacer yo? Y yo me di cuenta que como había ido a un bachiller común, no tenía muchas competencias. Entonces, de las que las empresas buscaban para empezar a trabajar. Entonces me anoté en hacer un curso en lo que era antes algo que se llamaba las Academias Pitman, que era un lugar donde te enseñaban a escribir a máquina, de escribir. Hablando año 85, había unos grandes salones con máquinas de escribir mecánicas, y te daban unas tablitas de ejercicio y vos empezabas a escribir de memoria en el teclado, ¿no? Porque claro, era una competencia básica que yo en ese momento sentí que si no sabía escribir a máquina, porque de hecho el trabajo que conseguí en recursos humanos, lo primero que me hicieron hacer fue llenar formularios escribiendo a máquina, ¿no? Entonces, ese fue mi primer plan de desarrollo en forma intuitiva, ¿no? Hoy seguramente será, si yo no sé Excel, tendré que aprender Excel, si no, hacer un curso de liquidación de sueldos. O sea, piensen cuál es el siguiente trabajo que quisieran tener y cómo están ustedes de preparados, cuáles son sus fortalezas para acceder a ese trabajo y cuáles son aún las áreas a desarrollarse. Y entonces en esas áreas a desarrollarse empiezan cómo pueden desarrollarlo, de nuevo, pensando en el modelo 70-20-30, es decir, lo primero es como exponerse a la situación. Recién en la comisión que estábamos le decíamos, bueno, siendo ayudante de una cátedra, siendo voluntario de una ONG, haciendo ese tipo de cosas, uno puede empezar a desarrollar una competencia, una habilidad equivalente a lo que sería on-the-job training, ¿no? Después, y eso debería ser el 70% de las acciones que ustedes plantean. El 20% sería buscar ese feedback, ese coaching o ese mentoring, y el 10% una capacitación o algún entrenamiento. Todo se lo enviamos en breve, generalmente se los mandamos por el grupo de WhatsApp, y también se les suele enviar por el campus, ¿no? Que les llega el mail también, ¿no? Sí, se lo enviamos por el grupo de WhatsApp. Después si necesitan un refuerzo lo podemos enviar por el campus también. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces se queda comisión 10, comisión 5, y el resto queda liberado. Hay muchas preguntas y dudas de esto, chicos, es como cualquier TP, nada Se más entrega que por mail, sí, Claro, sí, lo hacen como siempre, a como su siempre. comisión, a su profesor, Claro. lo baja, es como un Word, el template es un Word, lo salvan en su computadora, lo llenan y se lo mandan al profesor como siempre. Claro, exactamente. Listo, entonces, feliz sábado, nos vemos el sábado Chao. próximo. Buen Se queda Chao, comisión buen fin de- 5. Buen fin de. Chau, chau. Chao, buen fin de.